participantes de su materia Cátedra Derecho Civil Obligaciones Parte 2. Soy su facilitador, el abogado Jason Ramírez. Hoy vamos a hablar de las obligaciones extracontractuales, las cuales hemos venido evaluando en lo que es la actividad sumativa 2 y la actividad sumativa 3. La actividad sumativa 2 constaba de un podcast donde ustedes tenían la maravillosa tarea de hablar desde su perspectiva personal, desde su perspectiva como estudiantes de derecho, lo que era para ustedes, esta parte de las obligaciones contractuales, sus características, sus conceptos, sus derivaciones y todo lo demás. Y esta parte 3 que es una parte práctica, donde ustedes tenían que investigar nuevamente, ahondar en el tema y realizar un caso de una obligación extracontractual con lógica, con base en el derecho. Y espero que en esta actividad puedan resultar un poco mejor de lo que fue el podcast, ¿no? Estimados participantes, recuerden este llamado de atención para que cumplan con lo que son los criterios de evaluación, ya que estos criterios, eminentemente hacen que puedan realizar las mejores tareas, las mejores proyecciones y puedan obtener la mayor calificación para que puedan alcanzar su nota dentro de la Cátedra de Derecho Civil y Obligaciones, parte 2. Ok, bueno, como les venía diciendo, vamos a hablar de las obligaciones extracontractuales. Prácticamente, estimados participantes, ustedes deben estar muy frescos en el tema. Lastimosamente no hay nadie por acá conectado. Tenemos un día frío y gris en la ciudad de San Cristóbal. Bueno, dentro de la unidad 2 de las obligaciones extracontractuales es indispensable hablar de la responsabilidad civil. Y es esta responsabilidad extracontractual junto con la responsabilidad contractual para formar un concepto más amplio de lo que es la responsabilidad civil. Y esa se considera la obligación de una persona de reparar el daño causado mediante una indemnización de dinero de forma general. Entonces, la responsabilidad civil no es un contrato existente entre dos partes, pero el que hace un daño está obligado a reparar. ¿Ok? Entonces, una persona que realice un daño tiene la obligación de reparar mediante una indemnización. Normalmente se habla de una indemnización monetaria. La responsabilidad civil puede definirse como una institución jurídica destinada a proporcionar, perdón, a quien ha sufrido un daño como consecuencia de la conducta que puede ser activa, pero a su vez puede ser omisiva, deje de hacer de otra persona los mecanismos jurídicos necesarios para obtener su reparación o una compensación. Entonces, deje de hacer, bueno, tenemos como ejemplo un accidente laboral, donde el empleador sabe que si no arregla cierta máquina, cualquiera de sus trabajadores puede verse perjudicado. Entonces, es negligente y no arregla la máquina, tiene una actitud omisiva, permiso. ¿Existe un contrato? Bueno, sí, algunos me pueden decir existe un contrato de trabajo, donde se pueden estipular ciertas cláusulas, pero también podemos ver que en el momento exacto no existe ningún tipo de contrato en el cual pueda surgir una obligación contractual. Es una obligación extracontractual que el trabajador viene a realizar su trabajo de manera normal y sucede ese accidente. Entonces, el patrón está obligado por esa actitud, por esa conducta, es una consecuencia de su conducta homicida. La responsabilidad civil es la obligación de resarcir que pesa sobre el patrimonio de la persona que ha causado un hecho ilícito. Es decir, quien realiza el daño se va a ver pecuniariamente destituido. Todo el que ocasiona un daño a otro está obligado a repararlo.
constituye el principio fundamental del derecho civil patrimonial y la idea que soporta el sentido de la responsabilidad civil. La responsabilidad civil se traduce así como en la obligación de reparar el daño causado por nuestra conducta culposa. Entonces tenemos que observar, estimados participantes, las características de lo que es la responsabilidad civil. Tenemos, primero, que hay una persona que es responsable, que va a cumplir con una obligación que no está dentro de un contrato, sino es extracontractual. ¿Y por qué va a cumplir con esa obligación? Porque causó un daño, teniendo que actitud, ya sea activa u omisiva. Y va a tener entonces una pérdida patrimonial. Lo que se le va a tocar a esa persona por medio de esta responsabilidad civil, por medio de esta obligación extracontractual, es el bolsillo. ¿Ok? ¿Cuáles son las finalidades de la responsabilidad civil y las obligaciones extracontractuales? Bueno, estimados participantes, tenemos reparar. ¿Por qué? Bueno, porque como ese jefe, sí, sabía que esa máquina estaba dañada y no quiso repararla, ahora tiene la obligación de reparar ese daño que le causó a su trabajador. Indemnizatoria, debe indemnizarlo, porque él va a dejar de percibir en ese momento por su reposo todos los días en el cual él iba a trabajar y está sufriendo un daño. Entonces vamos a reparar el daño, vamos a indemnizar el daño, vamos a compensar que esa persona no tenía por qué haber sufrido ese evento. No existía una cláusula, un contrato donde se establecía que eso iba a suceder, que eso iba a pasar. Entonces, pues, podemos observar, estimados participantes, la finalidad siempre van a favorecer a la persona que salió lastimosamente mal involucrada, a la víctima de esta obligación extracontractual. Y también tiene una finalidad que es preventiva, ya que conduce a que seamos más prudentes para evitar esa responsabilidad. Porque, estimados participantes, ¿quién quiere que su patrimonio se vea afectado? ¿Quién quiere que su patrimonio se vea disminuido por algo que no nos va a satisfacer una necesidad propia humana? Porque es que la realidad de la responsabilidad civil es que tú vas a tener que sacar de tu bolsillo para reparar, para indemnizar, para compensar, pero a otra persona. No vas a satisfacer una necesidad humana tuya ni de tu familia. Entonces es aquí donde se puede observar que hay un carácter preventivo. ¿Por qué? Porque la ley, las normas, oye, te vamos a tocar el bolsillo. No hagas esto. Repara la máquina. Ten cuidado cuando manejes, por ejemplo. Entre otros casos, que bueno, por ahí he leído algunos, no he revisado, pero sí quiero seguir chequeando con la idea de estimados participantes, de ver si hay un caso que se me parezca mucho a otro o algo por así, jalar las orejas, ¿no? Pero fue una actividad que creo que fue muy sencilla y que ustedes pudieron aprender bastante por lo que es el caso práctico. Se hace más dinámica la materia. Espero que así lo hayan observado. Bueno, hasta el momento por acá no tengo participantes conectados. Ok. Entonces también, como a nadie le gusta que le toquen su bolsillo, el Estado también tiene como parte de la finalidad de esta obligación prevenir para que los ciudadanos tengamos más prudencia y así evitemos ese compromiso. En efecto, si sabemos que seremos sujetos de responsabilidad patrimonial, en caso de dañar a los demás, seguramente nos reprimiremos de actuar ese acto doloso, ese acto ese actuar dañoso, porque nadie quiere ser sujeto de una disminución patrimonial para pagarle a otra persona, estimados participantes. Entonces, pues, esa es la idea de que ustedes como futuros abogados de la República puedan entender lo que es la responsabilidad civil, lo que es una obligación esta contractual, para que puedan asesorar luego a sus clientes, para que puedan ustedes servir de paso para hacer cualquiera de estos casos que de verdad son muy, 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 muy repetitivos
más de lo que uno se espera, y más aquí para los que residen aquí en la ciudad de San Cristóbal, estimados participantes. Bueno, el fundamento legal lo encontramos en el artículo 118 del Código Civil, el cual dice que el que con intención o por negligencia o por imprudencia ha causado un daño a otro está obligado a repararlo. Aquí podemos sacar también otros tipos de características de la responsabilidad civil que nos da el fundamento legal. Y es que hay personas que hacen con intención, hay personas que hacen con negligencia y hay personas que hacen por imprudentes. Entonces hay que estipular esa obligación extracontractual. Fue por intención, fue por negligencia, fue por imprudencia. Yo espero, estimados participantes, que en sus casos ustedes hayan podido dar esa lucidez de en dónde entra según la normativa legal. Debe igualmente reparación quien haya causado un daño a otro, excediendo en el ejercicio del derecho los límites fijados por la buena fe por el objeto vista en el cual ha sido conferido ese derecho. Bueno, eso es muy simple. El que se quiera aprovechar de otra persona, de su buena fe. Eh, Sucede mucho, por ejemplo, cuando en una finca una persona te dice, ay, esto es un poquito más de derecho agrario, pero es el ejemplo. Voy a sembrar este cafecito aquí, déjame vecina. La vecina le dice que sí, y pues ustedes saben que en materia agraria, si van participantes, quien tiene la posesión es quien cultiva, quien tiene activa la tierra. Entonces esa persona se va para el INTI, que es el Instituto Nacional de Tierras, con las fotos, las pruebas, estoy sembrando cafecitos, la dueña de esa persona no está sembrando nada, tengo un 80% del 100% de la tierra sembrada, y le perjudica con intención, aprovechándose de su buena fe. Eso es lo que nos quiere decir este artículo, ¿no? Debe igualmente reparación que no haya causado un daño a otro, excediéndose en el ejercicio de su derecho por los límites fijados por la buena fe o por ejemplo la vista al cual ha sido conferido este derecho. Dicha disposición establece de forma general la responsabilidad civil extracontractual o por hecho ilícito, según la cual somos responsables del daño causado a los demás por culpa o dolo. Esta constituye el régimen ordinario y general basado en la culpa, sin perjuicio de los distintos regímenes especiales en la materia de responsabilidad civil que incluyen la culpa objetiva, inclusive en el propio Código Civil. Pero ojo, sin más participantes. Cuando no disponga la ley un régimen especial de responsabilidad, la responsabilidad ordinaria será el supuesto general o normal del hecho ilícito. Y eso está consagrado, como ya se los dije, en el artículo 1185 del Código Civil. Ahora hablemos un poco de lo que es el hecho ilícito. Cuando la obligación de reparar el daño causado no deriva de un contrato o cuasi contrato, sino que es consecuencia de la no observancia del deber general de no dañar a los demás, estamos ante la responsabilidad civil extracontractual. Es lo que hemos venido hablando en todo este momento. Normalmente esa responsabilidad nace fuera de lo que es un contrato o cuasi contrato. Por tanto, la obligación de responder patrimonialmente por el hecho causado derivado de un hecho ilícito viene siempre de la persona que ha causado ese daño, estimados participantes. Entonces dice, este último viene dado por una conducta antijurídica y culpable que ocasiona un daño a otro. Se afirma que con base a los elementos que conforman el hecho ilícito es una conducta antijurídica, culpable y dañosa, que impone a su autor la obligación de reparar los daños. Esto es propicio de la responsabilidad civil, lo que hemos hablado todo el tiempo. Dice, los elementos que lo conforman es una conducta que es antijurídica, culpable y dañosa. Pero como les venía explicando hace un momento,
También puede existir que sea con intención, que sea por negligencia o que sea por imprudencia. Pueden hacerle un contrato, pueden estar fuera del contrato, que es lo que más la responsabilidad civil. Se afirma que con base a esos elementos, entonces, hay conducta antijurídica, hay conducta culpable, hay conducta dañosa sobre el autor del hecho, entonces van a ser la obligación de reparar esos daños. No nos podemos excusar si somos participantes, con que no sabíamos, porque la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento. Dicho de otra manera, el hecho ilícito es la violación culpable de un deber jurídico que causa un daño a otro y que responsabiliza civilmente. Si usted sabe que eso no se puede hacer, no lo haga. Si usted sabe que eso puede causar un daño, no lo establezca. Por eso, entre las finalidades que tenemos, también tenemos la preventiva, porque la persona debe entender en ese momento que existe un daño patrimonial propio, así como usted dañó a otra persona, su patrimonio en este caso va a disminuir. Entonces, es importante, estimados participantes, que puedan obtener esa información sobre lo que es las obligaciones extracontractuales, los elementos. Además, el hecho constituye un hecho culposo e injusto que causa un daño. Esa es la finalidad. Si a usted yo no le causé un daño, entonces no existe responsabilidad civil, no existe indemnización, no existe compensación, no existe reparación. Por lo que cualquier acto ilícito que ocasione o depare un daño cualquiera a otro sujeto de derecho debe conllevar el nacimiento de la consiguiente obligación de reparar o indemnizar daño. Ya existe el daño, ahora nace mi obligación contigo, que eres otro sujeto de derecho, a obligarme a reparar y a indemnizarte por dicho daño. Y es que, estimados participantes, el hecho ilícito constituye una conducta, como ya les venía reiterando en varias oportunidades, que es antijurídica y que es culpable, que causa el daño a otro. Y allí cuando nace la responsabilidad civil. Por lo que la antijuricidad es ser contrario a derecho para constituir una situación prohibida por el orden jurídico, una nota necesaria, una característica del hecho ilícito. Si usted sabe que no se puede comer ese semáforo, no se lo coma, porque ese semáforo al comérselo, usted le pueden hacer una responsabilidad civil, una obligación extracontractual, perdón, una obligación de reparar, una obligación de indemnizar, una obligación compensatoria y disminutoria de lo que es su patrimonio. Entonces, dentro de los elementos esenciales del hecho ilícito tenemos el daño, la culpa y la relación de causalidad. Tales requisitos deben ser concurrentes, deben existir ambos. No puede solamente existir el daño y no la culpa, y a su vez la relación de causalidad. De allí es importante tener que ese elemento del daño es una violación a un orden legal. Y el elemento subjetivo es la voluntariedad del acto, ya sea imputable por dolo o por culpa, por imprudencia, por malicia, por impericia, por imprudencia. El principio elemental que preside la responsabilidad transcontractual es que la víctima de un daño debe quedar indemne de las consecuencias del daño. De ahí que el prejuicio nace la obligación de indemnizar. Y es lo que les explicaba al principio. Si esa persona no tenía que haber pasado por eso, usted debe restituirle ese daño como si no hubiera pasado. Entonces, bien lo dice aquí los elementos esenciales del derecho ilícito. La responsabilidad extracontractual que busca es que la víctima de ese daño debe quedar indemne de las consecuencias del daño. Es decir, tiene que quedar, restablecerse como se encontraba anterior a ese daño que esa persona no se esperaba, ese daño que esa persona no quería que pasara. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, porque mi semáforo estaba en verde y tu semáforo estaba en rojo. Entonces yo voy en mi vía y tú vienes con tu vía que tu semáforo te está diciendo alto.
Entonces, como yo voy en mi vía, jamás voy a pensar que tú vas a cruzar ese alto. Entonces, esa responsabilidad civil que tiene ese conductor, por ejemplo, que se comió ese semáforo en rojo, debe pagar una consecuencia, una disminución patrimonial y debe dejar a esa persona que iba en su vía normal indemne de las consecuencias de ese daño, como si eso no le fuera ocurrido porque esa persona no se lo esperaba, porque esa persona no lo buscó y ese es el perjuicio del nacimiento de esa obligación de indemnizar. ¿Por qué? Bueno, si más participantes, porque usted tuvo la intención de comerse el pare, o usted tuvo la negligencia, o usted tuvo la imprudencia. Y el artículo 1185 del Código Civil me dice que el que ha causado daño a otro está obligado a reparar. Somos responsables del daño por culpa, por dolo, pero somos responsables y debemos cancelar, debemos reparar, debemos indemnizar, debemos prevenir, estimados participantes y sus clientes, deben prevenir que esa conducta de imprudencia les traiga hacia ellos una disminución de su patrimonio. Como les venía explicando, estimados participantes, deben existir los tres. Debe existir el daño, debe existir la culpa y la relación de causalidad. Es de concurrencia de ambos. Y allí que para que ese acto ilícito se realice, hay una parte que es subjetiva, esa voluntariedad del acto, ese elemento subjetivo. Y el elemento objetivo, fácilmente, pues como les expliqué hace un momento, es que violamos el orden legal. ¿Cuál era el orden legal, profe? Bueno, el orden legal es que usted sabe que el semáforo en rojo no se puede comer, en palabras coloquiales. Usted debe hacer su alto y debe esperar su tiempo producción para que pase a verde y usted pueda seguir su curso. Entonces, es ahí donde nace el hecho ilícito. ¿Cuál es el hecho ilícito? Bueno, usted fue imprudente, usted fue negligente, usted se comió su semáforo y lamentablemente se llevó un motorizado. El motorizado iba en su vía, el motorizado tenía su semáforo en verde. Entonces ahora nace su responsabilidad extracontractual, su responsabilidad civil, nace un hecho ilícito y usted debe repararlo tal cual como si eso no fuese sucedido antes. Bueno, estimados participantes, esta fue la primera clase de lo que es las obligaciones extracontractuales. En la siguiente abordaremos de lleno los elementos esenciales para el caso práctico que ustedes deberían de haber ya realizado, pero voy a revisarlos esta semana. Espero, estimados participantes, pues que hayan salido sobresalientes, que tengan buenas notas y que puedan venir a clases presenciales cuando puedan. Por favor, escríbanme. Quiero saber cómo se han sentido con la materia y pues algunos tips, eh, algunas eh, cosas que me quieran decir para mejorar y para poderlos conocer más dentro de esta cátedra que es Derecho Civil, Obligaciones, parte 2. Eso fue todo por hoy. Abrazos virtuales.